Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la victoria ucraniana inminente. Hoy he leído la noticia que me cabreó mucho de uno de los generales de la OTAN, el representante de un comité militar, Rob Bauer, que ha dicho que hasta el final de la ofensiva ucraniana, Ucrania no va a recibir los aviones. Muy bien. Entonces, por supuesto, es una información que nos disgustó mucho a todos y se rumía mucho en los medios de comunicación, y yo de hecho me metí a buscar información porque he escuchado que en Afganistán los Estados Unidos, al irse en el año 21, han dejado armados a los talibanes hasta no poder más. Entonces Trump publicó un informe suyo, que luego aparecieron algunos medios de fact-checkers desmintiendo algunas cifras, porque han dicho que no era lo que dejaron, sino que era lo que le suministraron a Afganistán durante los últimos, por ejemplo, 10 años. Pero cuando me pusieron las notitas, pues resulta que las cifras no se diferenciaban tanto, ¿no? Por ejemplo, decían 10 helicópteros tal, y ellos decían no eran 10, eran 8. ¿Vale? Entonces, hombre, por esas tonterías no nos vamos a preocupar si hablamos en cantidad de armas, ¿vale? Entonces, los Estados Unidos dejan a los talibanes en como un montón de cosas, 22.000 vehículos blindados Humvee, ¿no? Por ejemplo, o 600 carros blindados, no sé qué historias. Y yo me he fijado en 100 helicópteros de 3 tipos y 60 aviones, también de 3 tipos. O sea, a los talibanes sí que se puede dar armas y a los ucranianos no se nos puede dar armas. Fantástico, fantástico. No, yo simplemente os muestro la desesperación en la que vivimos aquí en Ucrania con todo ese tema de si os lo enviamos, no os lo enviamos, os lo prometemos, pero llegará después o llegará un día, y de las cantidades que se suministran a Ucrania y son tremendamente insuficientes, ¿no? Por ejemplo, llega el primer ministro español, Pedro Sánchez, y nos anuncia con toda la pompa la entrega de 4 Leopards. Joder, 4 Leopards. Es como, dices, hombre, es con 4 Leopards, aquí nos hacemos una rifa y lo compramos entre todos. Lo digo por decir que las cantidades que realmente se nos suministran en la fase de la ofensiva activa, cuando Ucrania está atacando. Y además, claro, los aviones no solamente nos hacen falta para atacar, sino para defender estos mismos 4 Leopards que nos entrega España con tanto orgullo. Vale, entonces, porque los aviones rusos sí que están bombardeando la técnica que nos enviaron los aliados, y muchas gracias por los 4 Leopards, ¿vale? Yo simplemente os digo que, que cuando hablamos de la cantidad de las armas, muchas veces nos olvidamos lo que realmente supone esto para un combate en el territorio de 1.200 kilómetros de confrontaciones activas, y otras tantas que estamos aquí en Bielorrusia, donde también hay amenazas de ataque. Vale, entonces, los aviones también nos hacen falta para proteger esa maquinaria de combate, que ahora no va avanzando primero como debería, porque deberían ir los tanques con la cobertura de aviones y luego las personas. Pues ahora van las personas con la cobertura de tanques y carros blindados de combate. Mirad qué fantástico. Pero es que no tenemos otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, para nosotros eso es un desespero, porque eso supone más muertos, más ucranianos fallecidos que están ya eh, haciendo lo posible y lo imposible por salvar su país, ¿vale? Con lo cual, las noticias como la de hoy, cuando nos dicen no os vamos a dar nada, tenéis que parar en la entrada a Crimea, no podéis usar los ATACMS para Crimea o para el puente de no sé qué, entonces esto nos quita la esperanza, ¿vale? De hacerlo rápido. No nos quita la esperanza de hacerlo de aquí a lo mejor 2 años, pero de aquí a dos años a mí me cae un misil y no me veis, ¿vale? Como hoy, por ejemplo, han bombardeado el barrio Pervomaisky de Kharkiv,
dicen que había un entierro de un militar de fuerzas especiales y justo allí llegó un Iskander. No sé si es verdad, porque en las redes por lo menos lo dicen, pues entonces habría algún corrector del fuego, algún traidor al que hay que pillar, porque desde luego esas cosas se tienen que investigar. Y tenemos 35 personas heridas, entre ellos 12 niños y un niño de 3 meses, por ejemplo. Entonces, para nosotros, todo el tema de las armas, de los aviones, de los ATACMS, es el tema de las vidas humanas. Por eso nos exaspera tanto ese desprecio que el mundo tiene por las vidas de nuestra gente. Pero entendemos que hay realpolitik, cada uno hace lo que le convenga, que hay acuerdos debajo de la mesa, hay presiones políticas, etc. Y todo esto lo tenemos que superar. Bien, entonces, yo espero que esa declaración de Rob Bauer sea un farol, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces la guerra es la guerra de mentiras y de informaciones, digamos manipuladas, destinadas a ¿cómo se dice?, confundir al enemigo, ¿no? Entonces Rusia es una experta en crear esas operaciones psicológico-informativas con tal de formar la opinión pública al respecto de alguna cosa. Entonces, hoy tenemos esto y además seguimos con el tema de la central nuclear de Zaporizhia, porque hoy se han visto ya las imágenes de que en los reactores de los blocos 3 y 4 se han colocado pues objetos que se parecen mucho con los explosivos. Y de hecho ya han aparecido los laboratorios móviles en la ciudad de Energodar, de donde los rusos ya evacuaron sus tropas, ya evacuaron a sus colaboradores y están ahí circulando esos laboratorios móviles de radiación. Con lo cual hoy voy a dormir con las ventanas cerradas por si las moscas, porque avisan que el peligro de la explosión en esa central es muy alto. ¿Qué más? Tenemos hoy ha salido un vídeo muy triste del antiguo presidente georgiano Mikhail Saakashvili, que está imprisionado en Georgia. Dicen que Putin ha dado la orden de matarlo a las autoridades georgianas, que son prorrusas, y el pobre hombre está hecho un esqueleto. Desde luego parece que es de un campo de concentración. Está muriéndose paulatinamente y probablemente después de una intoxicación con los metales pesados. De hecho, Zelensky ha dicho que ha denunciado este hecho, ha llamado al embajador de Georgia y le ha pedido una acción al respecto de Mikhail Saakashvili, porque también tiene el pasaporte ucraniano, ¿no? Entonces podemos pedir a que lo extraditen, pero claro, no creo que el títere ruso, que es el presidente georgiano, acepte hacer esta cosa. Así que este es el panorama de hoy. No sé si, hoy también hubo un bombardeo con drones esta noche. No han llegado hasta nuestra zona, han sido derribados, creo que eran como 13, hasta 20, ¿vale? Yo no sé, porque como todos han sido derribados sin dejar mucho daño, gracias a Dios, pues tal vez no les hacemos caso ya a estos ataques. Te despiertas, te fastidia, pero ya mucha gente ya como... Es una parte de nuestra agenda, ¿no? Y también Ucrania está avanzando en los puntos hacia el sur, en Melitopol y en Berdyansk, ¿no? Que son las zonas cercanas al mar de Azov, y en Bakhmut, ¿vale? Estamos siguiendo con nuestra estrategia de ir tomando las alturas y sin tener las armas como de larga distancia, ni los aviones. Ucrania puede avanzar en los sitios planos, ¿vale? Cuando hay montañas, como en la región de Donetsk o en Crimea, que en el norte de Crimea podemos avanzar, pero ya más allá ya empieza un terreno montañoso y allí ya sin aviación es casi imposible. Con lo cual vamos a hacer lo que podamos y luego ya cuando nos den la
aviación tendremos que ya avanzar a los sitios imposibilitados sin este tipo de armas. Parece que los rusos no están muy conscientes de lo que pasa en Crimea. De hecho, tanto en Moscú han llegado drones hoy, los han derribado, alguno dejó algo encendido, pero un aeródromo de Vnukovo, un aeródromo civil que usa Putin y los altos cargos para viajar. ¿Vale? Entonces la portavoz del Ministerio de Exteriores, Zaharova, ha dicho que era un acto terrorista. Y matar a los niños, a los bebés, no es un acto terrorista. Entonces Rusia vive en un país, en una realidad paralela, ¿vale? Donde ellos son los buenos y los terroristas son los demás. Y vale, entonces, el Crimea. Y hay colas de coches para entrar a Crimea. Hace 2 días eran de 15 kilómetros, luego de 13 y hoy de 2 kilómetros. Claro, todos los coches que van a Crimea tienen que pasar los controles, porque los rusos están muy apavorados después del accidente en el puente de Crimea. ¿Os acordáis que fue un camión lleno de explosivos que explotó? Pues entonces ellos tienen un control muy minucioso en la entrada y tienen esas colas tremendas de la gente que quiere descansar en Crimea, a pesar de todas las explosiones y a pesar de todos los avisos del ejército ucraniano de que aquí en Crimea se espera una tempestad. Hemos hecho una propaganda diciendo que en Crimea no va a haber una buena temporada de veraneo. Así que esas son nuestras noticias. Yo creo que si uno no hace caso a las palabras y a las operaciones esas informativas que a veces nos descolocan, ¿no? Pues tal vez podríamos mantener un poco más calma, ¿no? Pero como yo reacciono a todas esas cosas y las leo y luego las contrasto con lo que hay, pues a veces me cabreo muchísimo. Pues nada más, me parece que el secretario general Jens Stoltenberg va a seguir un año más al poder, cosa que por un lado no nos agrada mucho, porque no es una persona proactiva, no es un militar de carrera, digamos, profesional de militar, o sea, no tiene mucha garra, ¿no? No tiene mucha personalidad, como podría tener el ministro de defensa inglés Ben Hodges. Ya no hablamos de Boris Johnson, ¿no? Pero al menos es una persona que está enterada de todas las de todos los detalles cubiertos y clandestinos de la OTAN, está al tanto de todas las negociaciones que se han conducido y vamos a esperar que obre positivamente hacia Ucrania, pero claro, él es un secretario, él no es el jefe, él solamente concilia las opiniones, no tiene el poder decisivo. Pues nada más, venceremos.